Elena Maki, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, una alegría que podamos transitar estos claustros, podríamos decir. Sí, la verdad que increíble estar en este lugar Sí, tan antiguo que sí, tenemos. como una caja, ¿no? Porque hay mucha madera, como si estuviéramos adentro de una guitarra, podemos decir, no sé. Sí, no sé, las líneas estas me hacen acordar a las cuerdas, Sí, o los trastes se o los llaman, ¿no? trastes también, es como Y acá todo puede suceder. sí, transitando la cuerda, la primera cuerda, porque esta casa tiene muchos claustros, patios, jardines, es prodigiosa la arquitectura. Sí, sí, Eh, sí, sí, algo estuve mirando y la verdad que siempre la recorrí de afuera y, y me dio curiosidad conocerla porque leía que es de 1779, sí, 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 bien alrededor, antigua. antes de la Revolución de Mayo, así que mucha Sí, historia que tenemos tan cerquita, ¿no? sí, sí, historia argentina, resonancias también actuales, porque en este momento, además de funcionar como una casa de retiros espirituales, lugar de silencio, ¿no? Claro, sí, Que sí, sí. no hay muchos lugares, espacios de silencio en el medio de la ciudad, también se hace una tarea social importante, ¿no? Ah, mira, Eh, eso con, está muy bueno. sí, personas de la calle. Y siempre que llegamos acá a la casa a dialogar con algún amigo, algún invitado, siempre eh, se viene dando como una invocación, como algo que traemos a la memoria, bueno, la historia que vos decís ahora, pero a mí me gustaría traer, mencionar a tu papá, ¿no? Mm, Y que nos digas, que lo invoquemos, que lo traigamos en nombre sí, y en lo que él ha sido. bueno. Mi papá fue un escultor que se dedicó toda su vida al arte, digamos, formó familia, pero digamos, su esencia creo que fundamentalmente estaba en el arte, Vamos a decir en su escultura. bien su nombre, Aurelio Maki, Aurelio Macri. escultor. Y vos decís Y entonces que su esencia formó familia y formó también discipulado, ¿no? sí, Muchísimo. mucho discípulo y creo que hizo escuela. Fundamentalmente creo que hizo escuela porque sus discípulos hablan de él en relación digamos, a una búsqueda artística y a través de eso creo que cada discípulo hace su camino. Por eso digo que creo que hizo escuela. Y por Porque tuvo eso, discípulos libres. claro, claro digamos, que tomaron esta búsqueda de la que él siempre hablaba en relación al arte, y él decía algo como que el artista se podía como igualar tal vez a un filósofo, o, digamos, digamos, en cuanto que hay algo más allá que lo trasciende a uno y que tal vez podemos como unirnos en ese mensaje de todos esos este, De todos los que han ido en esas estado búsquedas. desde sus lugares, como apuntando, ¿no? Exacto. A esa misma búsqueda, pero singularmente, porque realmente yo doy fe, porque conozco a algunos de los alumnos de tu padre, Sí, de sí, Aurelio sí, sí. Macchi, que de alguna manera formó discípulos que eran cada uno un sí mismo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todos identificados en esta médula, digamos, que vos traes, que es, todos eran buscadores o bueno, Sí, tal vez de una verdad, yo diría eso, tal vez de una verdad. Él no hablaba tanto del talento, sino del trabajo. Eh, claro, porque no es una verdad como resultado, claro, no es una verdad que te la doy, sino una verdad como, bueno, como tarea, es decir, como claro, trabajo. claro, como trabajo de uno, ¿no? Que esto de ir al taller por una necesidad, pero también por una búsqueda. Y, Y ser fiel a eso, y sí, 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 sí. independientemente de que tengas éxito, Sí, sí, de... sí, a rajatabla, eso, a rajatabla. Él decía como que el taller lo llamaba, no, nunca iba al taller porque tuviera una obligación,
sino que tenía una necesidad. Que el taller lo llamaba Sí, a sí, él. sí. Es muy lindo eso, Sí, muy lindo. la verdad que sí, aprendí mucho de él en relación al arte y en relación a la vida también. Hay un salmo que ahora no me acuerdo cuál es el número, pero que a mí siempre me llama la atención porque yo también tengo hijas e hijos, y habla de las hijas como columnas talladas Ah, que sostienen un templo, ¿no? está bien, ¿eh? Es una figura fuerte, y te la digo vos que sos hija de un escultor, ¿no es cierto? Columna, y estamos justo en la columna, mirá. Exacto. Columnas talladas que sostienen un templo. La pregunta iba a que vos no sos escultora, No, vos estás en la guitarra, en la música, así que la música ha significado para vos una posibilidad de, como de, no sé si decir, de correrte de una determinación tan tan fuerte. pétrea. Sí, es raro todo como se da. Yo en realidad me gustó siempre el baile, la danza. También hubiera sido Sí. eludir a la escultura. Sí, pero esas cosas que se te despiertan de niño, ¿no? Y por esas cosas no se dio, no se dio. Y sí se dio tener una guitarra. Y eso, ahí fue mi mamá. Ah, fue O sea, buena. por eso está bueno siempre, y eso a mí me costó un tiempo, pero asimilar a los dos, al padre y a la madre, digamos, con lo que tiene cada uno. Como muy tallados cada uno, digamos. Claro, ¿no? Como lo que pasa muy- es que mi papá era muy fuerte Claro. en su personalidad y en todo lo que venía transmitiendo, y mi mamá quedaba como, ¿y dónde la ubico a mi mamá? Sí, sí. En ese contraste. Era, bueno, la que nos cuidaba más en relación a toda la cuestión de escolar y demás, supuesto. ¿no? Pero bueno, fue ella la que introdujo la guitarra. ¿Y cómo fue? Con mis hermanos, y la que aprendió. Pero ¿cómo fue que le introdujo? ¿La trajo? Sí, bueno, estas actividades extraescolar, una profesora que venía a casa. Después de eso empezaron a aparecer otras casualidades que uno dice, un tío, el hermano de mi mamá, que también es guitarrista, es músico. Sí. Entonces ahí empezaron a haber asociaciones. Y bueno, y así la guitarra fue, digamos, siendo un espacio mío de música, de encuentro. Con el tiempo también esas cosas que uno se va con la imaginación, venía pensando con mi abuela paterna, que era catalana de origen, y yo asociaba, digo, hay mucha escuela guitarrística catalana. Claro, de esas cosas más lejanas. Más que vos lejanas, decís, más lejanas. la voz de la sangre. Claro, digamos, vos que decís, uno mi aparece. abuela catalana con la guitarra, no, nunca la asocié, pero tal vez algo de allá, ¿no? Que uno no sabe a veces las cosas como son, Sí. y por qué, Bueno, a veces eso viene hasta en la voz, en el idioma, en los espacios como están organizados en la casa, ¿no? Y de pronto en ese espacio falta una guitarra. O sea, Claro. estaba todo dado, pero se habían olvidado, todavía no había aparecido Exacto. un elemento. ¿Y cómo ha sido esa experiencia tuya en la casa? ¿Vos tenías tu lugar? ¿Era algo que sonaba en el ambiente? ¿Vos tocabas mientras tu papá trabajaba? Sí, yo diría todo muy peleado, así, Mira, digamos. peliagudo. Sí, había que pelear, como cada familia, ¿no? En cada familia se cuecen habas. Bueno, el espacio, los tiempos, hay que compatibilizar, pero yo lo que diría es que como un silencio, ¿no? Como que cada uno estaba en un, digamos, sumergido en ese hacer. Y como en una concentración Sí. de taller, ¿no? Uno Sí. se imagina tu casa como un taller de varios rincones.
Sí, ¿no es cierto? sí, Y con sí, ese sí. silencio lindo que tienen los talleres, no solo artísticos, ¿no? Hasta Sí. la zapatería, digamos. Sí, 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 la talla de mi papá, por ejemplo, que se Ah, escuchaba. él tallaba con Él, cincel y la él piedra. tallaba con, este, no sé bien el elemento, pero era, te diría, lo más rústico que existía. No era digamos, no era una herramienta digamos, buscada, sino que fue como a lo más primitivo. Sí, sí, sí. Y se A lo más escuchaba. primitivo. Sí, sí, Tenías el sí. Sí, sí, golpeteo. sí. Sí, Porque ahí uno identificaría desde el punto de vista sonoro algo punteado, ¿no? Algo que sí, tiene punta. Y bueno, sí, yendo a la guitarra y sus sí, cosas, o casi que un diálogo, un sí. contrapunto. Tenía un ritmo de ta Ah, ta sí. ta 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 ta. Mira, Sí, sí, es tenía. como un motivo que se Sí, repetía. sí, 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 tenía Muy un. interesante Sí, eso. sí, sí. Hay cosas que tal vez. Y un matiz, ¿no? Por ahí más Sí, delicado, más sí, sí, sí. Y estaba ahí estaba trabajando. horas, me imagino. Sí, sí. Sí, horas y interrumpía, ¿viste? Por ahí nosotros íbamos y le preguntábamos alguna cosa, porque el taller lo tenía anexado a la casa. Ah. Entonces, y teníamos un baño común, donde a veces tenía alguna escultura. Llegó a tener una escultura del tamaño natural En el baño. en el baño, que no había lugar, y bueno, fue a parar al baño. Claro, Y también es convivir con unas presencias sí. que para el mismo artista y su familia son mucho más significativas que para un espectador ajeno, ¿no? Sí, 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 porque inclusive muchas veces era de decirme, vení al taller y acompáñame, que te quiero mostrar lo que estoy haciendo. Claro. Y entonces ahí en eso que me mostraba me decía, ¿cómo la ves? No se repite, ¿no? Mira, como necesitando un cierto cotejo y Sí. también confiriéndote una confianza muy, Sí, muy sí, importante. que yo no, digamos, pero me decía, también esa era otra de las búsquedas, en no repetirse. Sí. No se repite, ¿no? Porque yo la veo que es distinto. Este es el último trabajo y este es el anterior. Y me dice, pero no hay comparación. Sí, bueno, el tema de la repetición en la vida de un intérprete, de un instrumento difícil, que requiere mucha repetición Claro. en la etapa de estudio, pero es una repetición productiva, vamos a decir, Sí. ¿no? Porque de alguna manera en el repetir del estudio de la guitarra, vos vas como preparando un objeto Sí, final, sí, sí, ¿no? se va como construyendo también algo. Por eso digo que tal vez son como caminos distintos, Sí. y a veces el tema de la repetición es súper necesario, y hay que estar siempre atenta a que esa repetición siempre esté aportando. Sí, sí. Bueno, una nueva interpretación en vivo, presente, de cualquier obra terminada musical, siempre finalmente no es una repetición. Claro, claro. También bueno, vamos a mirar un poco este patio que no tiene esculturas, este claustro, pero sí hay un aljibe que merece la pena Ser visitado. ser visitado. El silencio acá es... Mirá los asuntos por los que vamos discurriendo. Bueno, y además mi mamá es pintora, también hablando de esto de la familia, digamos, estos recorridos Sí. bueno, de lo que vivimos y compartimos en la vida familiar. Ella Y ya tenía su taller separado. Compartían el espacio. compartían el espacio. Difícil eso. Sí, no sé cómo hacían, pero tenían creo que un modelo común a veces, y entonces, bueno, trabajaban Sí, sí, compartiendo. sí. Bueno, y con dos lenguajes bien marcados, ¿no? Porque tu mamá pintora, ¿no? Claro, y sí. tu papá escultor, y eso, como una cosa muy nítida Tal cual, en cuanto a las identidades, claro. el género. Exacto, sí, 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 sí.
¿Y cómo estás viviendo vos toda la cuestión de género, en lo cual creo que tenés una preocupación manifiesta, ¿no? Por lo Sí, menos de estudiar el tema, de sí. pensarlo. Em, por momentos me zambullo en, digamos, en todo el movimiento que hay social, que es muy importante y, y masivo, diría. Finalmente, la convocatoria de las mujeres, digamos, ante un tema que nos, digamos, que nos atañe de cerca. Y después desde lo individual, ¿no? Porque toda esta cuestión de género nos atraviesa en la médula, en lo que vivimos, en nuestras familias, en nuestros entornos, en los vínculos, por supuesto, exacto. ¿no? Sí, sí. Es como, y esto Lo laboral también. en lo laboral. Que en el arte es como difícil a veces de encajar, Sí. sobre todo cuando se tienen disposiciones éticas, ¿no? Artísticas como la que comentábamos recién, que transmitía tu papá, Aurelio Macchi, y vos también sostenés, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. En relación a lo laboral, qué sé yo, es difícil, siempre es difícil. Hay que estar. A veces pienso que no es solo el entorno, sino también es uno o una. Como, digamos, no soy. A veces no soy muy amiga de echarle la culpa al otro, sino, bueno, Claro. ver un poquito qué pasó conmigo, qué pasa conmigo, si tal cosa no me funciona, ¿no? Entonces, ahí empiezo como un poco a indagar. Claro, ¿Es del pero ahí otro? a lo mejor aparecen determinaciones, ¿no? Claro, claro. De la historia, de cómo manejarse, que te están afectando de manera no muy consciente. Claro, claro. Por eso digo, es esto de la búsqueda que uno, digamos, es indagarse en uno. Sí, de todos modos, bueno, el territorio artístico, los guitarristas son como un lugar muy, muy especial, ¿no? En cuanto a su desempeño, generalmente lo pedagógico está muy fuerte, ¿no? Hay mucho de transmisión de pedagogía, Sí, sí, como si el mundo de la guitarra fuese un espacio de cámara de por sí, ¿no? sí, sí. A mí el conservatorio me dio muchas cosas, digamos, me aportó una formación, digamos, desde lo académico bueno, que es constitutiva. Y después hay otra parte que viene de lo popular, que esa es la que es que el camino al andar, ¿no? Sí, Es donde hay una verdad diferente, ¿no? Exacto. Que se aprende de Sí, otras maneras. Sí. y un desafío. Y bueno, y eso en una síntesis yo diría volcado en la pedagogía, porque los chicos a veces te siguen si vos les trabajás sobre la partitura, Sí. pero también tienen tanta riqueza en lo que ellos, lo que vivencian, Sí, sí, que entonces ahí está el desafío en otras búsquedas. Sí, porque ¿no? hay algo del perfume de la guitarra que se hace difícil entender que se construye desde una partitura, ¿no es cierto? Claro, claro, y hasta nosotros, ¿no? Es como lo que hablamos recién, cómo nos condiciona un pentagrama, Sí. cómo nos condiciona, digamos, toda la escritura y cuando vamos al instrumento eso no está y el que escucha no está mirando ese papel. No, está la presencia misma, pero se oye, más allá de que muchas veces está el atril, se Sí. oye cuando la música estuvo escrita, me parece a mí, o cuando no, cuando se está de alguna manera realizando, ¿no? Esa escultura sonora de, no sé, el payador, el gaucho, Sí, no se da sí. cuenta cuando esa obra tiene como el entramado de la escritura, porque se oye algo de la razonabilidad, ¿no? Sí,
Siempre pienso esa figura, ¿no? del guitarrista que tiene como un rito, ¿no? En su manera de ponerse, que uno lo ha visto en alguna estampa criolla o en una imagen de concierto, pero que en general es una figura de varón la que establece el rito de la disposición física, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, los payadores, ¿no? También, esa figura de los payadores con su vihuela, el Martín Fierro. El Martín, ¿no? Fierro. Como que tenemos desde ahí un lineamiento con las figuras. Que no es así, tirarse así, estar tirado en la cama con la guitarrita. No. Es un ritual, algo de mucha... Sí, como de mucha convicción. Exacto. De mucha convicción. Exacto. Sí, después, bueno, María Luisa Nido, desde el lado de las mujeres, con otra postura, más femenina. Pero se enseña la de varón. Sí, en el conservatorio, sí. ¿no? Sí. Es con ¿cómo le llaman? Con el piecito. El piecito y la postura. Ahora, digamos, sí, la escuela se sigue manteniendo. Como te decía anteriormente, la intención es que no sea algo que, bueno, te sentás así, tenés el banquito, sino tal vez llegar ahí, ¿no? ¿Cómo llegás ahí? Entonces, no siempre llegas con el banquito, a veces se sientan de otra manera. Y está bueno, yo empecé como tal vez a probarlo para mí. Como a desarmar un poco a desarmar esa postura, ¿no? Que no sea algo que, bueno, sentate así, responde a este estímulo, sino, bueno, tu cuerpo está de otra forma. Tu cuerpo no termina de asimilar esta posición. La silla no te va. La espalda, la espalda querés reclinarla. Bueno, hay millones de cosas que van pasando. Y en esa medida es como que ahí uno empieza a aprender a cómo enseñar. Porque a veces no está tan bueno responder a una figura, responder a una posición. Por eso digo, tal vez el llegar, ¿no? Llegar. A mí siempre me dio, por un lado, una sensación de mucho respeto. Claro. Era un guitarrista puesto. Claro. Al mismo tiempo, una impronta no necesariamente racional, pero sí firme, férrea, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también me da que pensar cómo en la guitarra se ponen en juego el agarre, ¿no? La tensión, la firmeza, la fuerza incluso que hay que hacer para producir y sostener los sonidos con la soltura, ¿no? La soltura de la guitarra que uno le ve a uno que está rasgueando y disfrutando. Claro. Que son como dos lugares, ¿no es cierto? Sí, esto que decís, ¿no? El soltar, bueno, ahí ese momento, creo que en todas las artes pasa eso. Pero la guitarra tiene mucho agarre, mucha precisión, y por otro lado, en las formas populares, todo lo contrario, quizás el más suelto, porque vos rasgueas una cantidad que no sabés ni siquiera cuáles son exactamente. Claro, ¿no es cierto? Claro. Que eso tal vez es lo que veníamos hablando anteriormente de la música popular, ¿no? Esto de no saber en dónde están, pero lo están haciendo. Sí. Y por eso digo que el tomar unos de otros, finalmente, también creo que ese es el lineamiento del conservatorio, ¿no? El conserva, ¿qué conservamos? ¿No? Sí. ¿Por qué lo conservamos en todo caso? Ahí está también el desafío. Pero ese diálogo es posible porque a veces las cosas no tienen que mezclarse. A veces está el que prepara en el conservatorio, el repertorio, no sé qué, y está lo otro y está todo bien. Sí. Pero yo tengo esa pregunta, si la guitarra va a ser un territorio anfibio, digamos, donde cada vez más los guitarristas académicos dialoguen, se nutran, como creo que vos lo estás intentando. Sí. O es parte de tu búsqueda. No sé si toda tu búsqueda consiste en eso, pero sí es algo de lo que en este momento me pasa. Entonces, ¿qué dirías? ¿Es un intento tuyo, singular, o es algo que es una tendencia que debería irse profundizando? Bueno, anteriormente estamos hablando de esto de las mujeres, y también hay todo un movimiento en relación a rescatar
obras digamos, o darle más valor a las composiciones femeninas. Y también a la ¿no? manera de abordar una interpretación. Claro, que sería claro, también. De una mujer que... Exacto, pero serían como esas dos puntas. Una, la manera de, digamos, femenina de poder interpretar, y otra, la búsqueda del repertorio, ¿no? Y bueno, y ahí hay todo una gran tarea, porque hay mucho repertorio femenino, digamos, de siglos pasados. Sí, sí, y se empieza como ahora, como de alguna forma, Qué bien, a rescatar. Bueno, una de las noticias, a mi entender, más importantes de la música del siglo XXI, respecto de toda la historia de la música anterior, es que reaparecen o aparecen las compositoras. Claro. Parece un detalle decirlo, pero la historia escrita de la música por lo menos no dio cuenta de las compositoras hasta este momento. Sí. Ese es otro de los desafíos, ¿no? Sí. El poder rescatar y el zambullirse en la búsqueda de, bueno, ¿quiénes fueron, no? Esas mujeres pioneras que tal vez se quedaron más en el anonimato. Sí. Guglielmi Giuliani es una, por ejemplo, hija de Mauro Giuliani. Ah, es la hija del Giuliani. Sí. Del Giuliani. La historia lo dejó, canonizó. Exacto. ¿Y cómo se llamaba la hija entonces? Guglielmi de Giuliani. Giuliani, Sí. Y es la compositora. Bueno, para explorar, para ir a buscar. Sí. ¿Y qué dirías entre los dos, entre Giuliani padre? O sea, Giuliani hija. Macchi hija, Macchi padre, pero entre Giuliani padre y Giuliani hija, ¿qué distinguís? Bueno, es un repertorio de época, pero lindo, accesible, sí. Es más sencillo, más complejo. No, tenía cosas, digamos, complejas, con formas, digamos, elaboradas, o sea que bien plantada, diría. Ahí está, bien plantadas como esas palmeras y estos preciosos árboles que tenemos en los claustros de esta casa. Sí. Bueno, ahora vos te vas para aquel lado y yo me voy para ese. Y caminamos en silencio. Sí. En el punto la guitarra, vamos caminando por acá, me remite a un espacio pequeño, como una recámara, digamos, parecida a donde puede haber en alguno de estos claustros de oración, ¿no? De rezo, más que un espacio de espectáculo, de gran teatro, ¿no? Sí. Y en eso advierto, no sé si estaré equivocado, algo de la actualidad, ¿no? Algo que muy presente, de la presencia que se pone de manifiesto probablemente para el guitarrista, para sí mismo. O para ¿no? Puede ser algo de lo intimista, ¿no? Exactamente, algo de la intimidad, pero que no necesariamente es una soledad. Vos cuando estás tocando y estás en tu lugar, buscando, como tal, ¿estás sola? ¿Estás trabajando sobre un objeto o estás en diálogo con ese sonido? Con ese sonido, con esa vibración, ¿no? Uno empieza como a sumergirse en esas vibraciones que van apareciendo, sí. En esas sonoridades. Y de alguna manera la estás tocando. Claro, sí. Es la sensación con las manos, es como algo muy así como muy lindo. Por más de que muchas veces hay que hacer más fuerza. Sí. Es una danza, si querés. Sí, hay algo en relación al cuerpo también. Cuando se llega a establecer todo ese proceso que veníamos hablando de la repetición, de las búsquedas, del análisis.
del parar y revisar a ver qué está pasando, por ahí grabarse. Sí. Ahora, mientras vos estás sosteniendo algunos sonidos que percutís, vamos a decir, o excitás, se dice, ¿no? La palabra, Sí. con la mano derecha, de alguna manera tu propia mano es parte de ese sonido, ¿no? Sí, sí. A diferencia de otros instrumentos, ¿no? Como el piano, Claro. que solo es la tecla, por decir, que también, También ¿no? tiene su... Digamos, no, el tacto de ese marfil. Sí. Bueno, son otros Son inconvenientes, diría, pero sí, hay una cuestión de lo que tiene que ver con la postura y que finalmente la guitarra es una prolongación de uno en alguna medida. A eso iba, ¿no? ¿En qué medida todo tu sistema nervioso, de alguna manera, y tu sensibilidad, ¿no? El roce de la cuerda, está como involucrado en eso, ¿no? esa sonoridad? Sí. Es muy lindo, digamos, ir transitando cuando ya tenés la obra Claro. un poco como armada, y también a veces no, esto de jugar, Sí. ¿no? De jugar, de que no siempre es esto del sentarse, sino a veces el probar cosas distintas, Sí. aunque no queden, Sí. pero probarlas al fin o cantar. Cantar mientras tocas. Mientras tocas. Sí, eso no creo que sea tan habitual, que esté involucrada la propia voz en el proceso. Es lindo. Claro, sí, es muy lindo. Pero, o sea, igual hay escuelas, Irma Costanzo, Sí. ella Isabel Sivers también, Víctor Villadango, ¿sabes? Muchos que canta, ¿no? Canta lo que estás haciendo y después llevalo al instrumento. Sí, bueno, porque al ser los instrumentos punteados o el piano, que es un instrumento que percute una cuerda, es todo un desafío hacer de algo puntudo, digamos así, Exacto. una línea de canto. Entonces, de Sí. alguna manera hay que irla sugiriendo interiormente, ¿no? Sí, y llevarla, ¿no? Sí. Y la respiración también. Ahí hay todo un combo importante. La respiración, cantar, sentir el cuerpo, sentir el instrumento. Sí. Creo que se van armando piezas como un rompecabezas que parece que empieza solo, pero empieza ahí a estar, ¿no? Sí, sí. Y la mirada, ¿no? Elena, ¿y qué tenés ahora sobre la mesa? Sobre tu mesa de trabajo, en carpeta, no sé cómo se dice. Sí, como proyectos, bueno, algo de lo que veníamos hablando, esto de lo actual, ¿no? Lo que a uno le pasa, en relación a eso. Lo que me toca de lo que pasa en la sociedad, Sí. digamos... ¿Te sentís como afectada por algo de la actualidad, Sí. de la historia, de la vida política, incluso en este momento? Sí, a veces pienso cómo poder transmitir con el repertorio algo de lo que me está pasando. Claro. Sobre las crisis que venimos teniendo, Sí. ¿no? O los malestares o las tragedias que nos van pasando, ¿no? Como Y qué respuesta Claro. podrías dar. Claro, desde mi lugar como artista, como concertista, ¿no? Porque creo que el arte tiene que estar ligado a la vida diaria. Sí. Y entonces a veces hay repertorios que nos limitan un poco porque bueno, son del pasado y no se terminan como de conectar. Sí. Y ahí empieza a haber como quiebres en relación a lo social. Como si necesitaras ir descubriendo una respuesta Sí. guitarrística Sí. o a lo mejor teatral, bueno, de algún tipo, Sí. con tu instrumento. Por ejemplo, ¿qué situación? Y bueno, hay mucho. Yo siento Cosas que te hayan que me hayan afectado tocado fuertemente.
bueno, la tragedia de Lara San Juan, por ejemplo. Mirá vos. Eso, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, lo que pasó en esas cosas, a mí lo que me impresiona es que haya pasado y no haya habido justamente lo que vos decís. Claro. Una respuesta más que, si querés, publicitaria de lo Sí. político, pero no una respuesta profunda Claro. a esos sucesos, ¿no? Claro, que tal vez la historia está llena de todos esos episodios, pero que uno se queda ahí pensando, ¿no? En esas personas que quedaron atrapadas, Sí, sí. en esa tragedia, en esas familias que quedaron. Y bueno, digo eso como hay millones de cosas, ¿no? Que nos suceden, pero cuando pasa así, a uno le toca porque Sí, sí. está O cerca. quizá vos estás como diciendo y poniendo de manifiesto en tu respuesta, ¿no? Tu respuesta artística, en tus conciertos, en tus interpretaciones, en tus búsquedas de repertorio, lo que estás diciendo, estás como denunciando en un punto que nos estamos poniendo muy insensibles a ciertas Claro, cosas, como que claro. no tenemos compasión de las cosas que pasan. Claro, como pareciera que bueno, que ya pasó, ¿no? Ya pasó y bueno, quedaron ahí y no hay respuesta y bueno, se ocupan solo unos pocos. Y también uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer demasiado, pero tal vez eso, ¿no? Recordarnos, sentir, transmitir algo desde el arte para que esas familias estén Sí. mejor. Por lo pronto, la experiencia artística significa, además de transmitir, ¿no? Un mensaje, Claro, pero significa disponer un espacio casi yo creo que sagrado en muchos tiempos, porque es un espacio de atención, un espacio de escucha, que es más allá de lo que después se escuche, tal obra o tal otra, ya el que haya un tiempo y un espacio eh, dedicado, ¿no? a tener presente, ¿no? a tener presente algo que pasó. Por eso te preguntaba antes esto de la presencia sí. en cuanto a la guitarra y su manera de construir un lugar, ¿no? Un Sí, ruedo, sí, una situación. sí. Eso se construye desde lo individual, pero también la sensación que tengo es que tiene que ser algo colectivo. O sea, que Algo comunicado de sí, alguna manera. sí, que no, que digamos, sí puede partir desde algo muy personal, pero que De esa escena que yo digo, más claro, en más derredor. exacto, intimista, de esa búsqueda en silencio y nutrida de todo esto, ¿no? Nutrida de lo que pasa afuera, pero a su vez con el trabajo de lo que le pasa a uno en ese momento que se sienta y en ese transcurrir, que a veces también puede ser algo que uno no sabe, ¿no? Quizá estás cifrando, ¿no? En el lenguaje musical una posibilidad de reconectar la esfera íntima de la vida de cada uno, que estamos muy como encerrados en las casas, después de la pandemia incluso, ¿no? Además, Con sí, una vida exterior, vida de lo social, como si ahí hubiera una brecha que se abrió en una aparente comunicación global que tenemos, pero hay algo de ese, hay un lenguaje que ahí no está, y vos cifrás cierta expectativa sí, en la música para eso. sí, creo que ahí está tal vez esto, ¿no? El poder transmitir a otros lo que uno hace y como vos decías antes, sí, es muy individualista, ¿no? El trabajo muy bueno, solitario, pero en algún momento eso tiene que estar para Claro. otros. También es eso, porque sí es cierto que en un punto de tu trayectoria, de haber trabajado como trabajaba tu papá, de haber hecho ese esfuerzo importantísimo que significa formarse en un instrumento de manera consistente, ¿no? También empiezan como que ya los frutos empiezan a servirse
en su madurez, ¿no? Y quizá sí, es ese momento tuyo. sí, sí, Ojalá que ahora nos puedas ofrecer algo como, eh, sí, sí, como para que en este espacio también se eh, pueda se pueda dar, ¿no? compartir. Y Sí. sobre la mesa, entonces, ¿qué son las partituras que Que tenés en tengo, este momento? en este momento estoy trabajando, estoy haciendo música popular, estoy haciendo algo de tango, zambulléndome en esto del lenguaje. Buscando vos Es- tus estoy, tra- arreglos, Estoy trabajando. trabajando digamos, con un maestro, Pino Enríquez, y él, digamos, tiene muy, digamos, muy en claro todo lo que es el lenguaje. Los shapes. No sé, sí, algo que es muy nuestro también Sí, sí. y que tiene que ver con el lenguaje. La manera de articular, la El manera de decir, los acento. acentos. Bueno, ese es un lindo Qué bueno. proyecto que tengo. Y después mantener el repertorio y además hacer cosas, digamos, músicos más actuales digamos, y también que tengan que ver con nosotros. Sí, eso siempre me llama la atención de la guitarra, de qué manera tiene tanta tradición, tradición oral, o sea, popular, tradición escrita, y también siempre tiene una actualidad, ¿no? Y siempre hay una contemporaneidad de la guitarra. Sí, 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 Siempre sí. aparecen compositores que... Sí, sí, sí. Y además, bueno, es esto de que la guitarra es un instrumento, sí viene de España, por decir, con toda la historia que tiene, pero es muy nuestro, es muy latinoamericano. Entonces hay digamos, mucha identidad, digamos, Sí, ahí. Y eso también tiene que ver con las búsquedas. sí, y sobre todo con tu propia búsqueda, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso de estar bien Sí, plantado, que decías antes, también tiene que ver con saber, bueno, de dónde poder uno... de dónde uno quiere salir, porque no todos tienen por qué salir del mismo lugar. ¿No? Hay quienes necesitan salir de un lado y hay otros que no. Y me parece súper válido eso, porque Muy interesante que esto que decís, de dónde uno quiere salir. sí, 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 sí. Me gustó. Bueno, y no hablamos nada de tu vida espiritual, siendo que me visitaron con Diego aquella vez Sí, en la ermita, en la capilla, de en tres Tres picos. Picos. Bueno, ¿cómo está tu vida espiritual? Y es un descubrimiento, la vida espiritual. Es un descubrimiento en relación a uno, ¿no? A una conexión de algo que está más allá y que uno no sabe qué es, ¿no? Y ustedes con Diego son muy investigadores, Sí, ¿no? sí, nos Que hemos San Juan de la transformado. Cruz, Sí, que Gurdjieff, que tal sí, cosa. sí, sí, sí. Nos hemos encontrado sin darnos cuenta en eso, en esa búsqueda. Y empezó un poco él y otro poco me contagió a mí en esa conexión, ¿no? Mira, que hay y que uno piensa en, bueno, la personalidad, la forma de ser, cosas que a veces uno tiene y que no siempre nos ayudan, ¿no? Y entonces ahí está un poco esa búsqueda. como de también revisarse, Sí, dialogar. revisarse y no creerse tanto, ¿no? Ujú. No creerse tanto que, digamos, que a veces uno es muy susceptible, ¿no? Muy susceptible de que las cosas lo afectan y a veces no es por ahí, Sí, sí, ¿no? Y hay todo un enredo que se arma en relación a eso. sí. Y por eso creo que hay otra cosa que va más allá
Y en eso es que uno tiene que seguir trabajando. Indagando y trabajando. Sí, bueno, si no es por ahí, entonces a lo mejor es por ahí. Ah, es Y es lo cierto. que nos encontramos ahí. Muy bueno. Tu guitarra. Mi guitarra, tal cual. Tuya. Ahí vamos.